Buenas, clase de introducción a la psicopatología, como para poder ir adentrándonos de a poco en este campo que es desconocido, en principio es un territorio nuevo para ustedes, si bien ya vienen planteándose varias preguntas seguramente desde las estructuras, vieron todo en primer y segundo año. Esta segunda parte va a tener unas características diferentes, ¿no? Va a ser cómo ustedes se van a poder administrar de todas esas herramientas que ya vienen obteniendo para poder utilizarlos en un campo determinado, ¿no? Y para adentrarnos en las psicopatologías, entonces, lo primero que les propongo acá es tener en cuenta el marco referencial, ¿no? Es algunos de los textos que utilizamos para poder preparar esta clase. Desde la parte más epistemológica, ahora vamos a ver qué significa epistemología. Tenemos a Gastón Bachelard con la formación del espíritu científico. Amalia Baumgart nos va a ayudar un poco a tener una definición amplia de qué son las psicopatologías. Irene Kremer se nos va a preguntar, ¿no?, a qué llamamos salud y enfermedad mental en pediatría. Esto articulado con la todavía vigente Ley de Salud Mental 26.657 y algunos textos de Winnicott y de Shaw. Así que un poco de esto se va a tratar la clase de hoy. En la formación del espíritu científico, Gastón Bachelard es un epistemólogo, matemático. Él se dedica a analizar un poco cómo se organiza la ciencia, qué cosas realmente serían ciencias, y él se pregunta mucho por la formación del espíritu científico, ¿no? Sobre cómo alguien va transformándose a lo largo de su carrera en un científico, ¿no? Y por qué estados va atravesando esta persona. Él va a decir que hasta en el hombre nuevo, o sea, hasta en lo más moderno, hasta en lo más último de nosotros, siempre quedan vestigios de las cosas más iniciales, ¿no? Quizás con eso compartiendo bastante con Freud, en esta idea de que en nosotros, aunque seamos muy adultos, también sobreviven cosas muy propias de lo infantil, de lo adolescente, de cada una de las instancias que hemos atravesado en nuestro desarrollo, ¿no? Y en nosotros, el siglo XVIII, dice él, continúa su vida sorda como prueba metaforizada de la somnolencia del saber, ¿no? Como un saber que a veces cuesta hacer despertar. Hay cosas muy antiguas que todavía siguen como prejuicios en cada uno de nosotros y se mantienen ahí, ¿no? Él dice que eso es característico de la formación del espíritu científico y tenemos que estar atentos para poder seguir revisándolo. La memoria, intentando reemplazar el razonamiento, por lo que advierte la paciencia de la erudición, nada tiene que ver con la paciencia científica, ¿no? A él le preocupa esta idea de que de alguna manera la memoria, el aprendizaje memorístico, suplante la capacidad de razonamiento. Si nosotros vamos acercando estas cuestiones al campo de las psicopatologías, ¿no?, podemos empezar a decir que hay prejuicios muy antiguos que todavía sobreviven en este campo. Podemos plantear también que muchas veces lo memorístico, los testeos, suplantan el razonamiento, suplantan la clínica, ¿no? Y esto tiene que ver también con el propio recorrido que hace el espíritu científico, que hace la formación de cada científico, y estos estados que él va a diferenciar, ¿no? Él dice que hay un estado concreto, que es ese primer momento donde el espíritu científico se recrea con las primeras imágenes del fenómeno, ¿no? Es cuando nosotros aprendemos a describir y entonces uno ve esos videos, esos reels de TikTok, donde se nombran todas las características de una persona que tenga una forma de padecimiento, ¿no? Hoy día están muy de moda, por ejemplo, los reels que presentan, bueno, cómo son los niños autistas. Después les dejo en el aula algunos ejemplos. Y se apoya sobre una literatura filosófica de la naturaleza, resaltando la unidad del mundo y la diversidad de las cosas, ¿no? Bachelard dice ahí,
Bueno, es los primeros acercamientos al fenómeno. Va a preocuparse por ver con qué cosas está conectado, por ver la riqueza del mundo que habita, pero recién están en las primerísimas imágenes del fenómeno. ¿Cuál es el problema? Dice Bachelard, que la gran mayoría de los profesionales se quedan en este estado, ¿no? Él dice que después de este estado concreto se debe avanzar a un estado concreto abstracto, en la que el espíritu del científico adjunta a esa experiencia física esquemas geométricos y se apoya sobre la filosofía de la simplicidad, ¿no? Ya empieza a ese punto inicial donde describía a tratar de empezar a construir generalizaciones, a tratar de establecer conexiones, a tratar de alguna manera de preguntarse cómo funciona eso que pudo describir, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, agarrar algún objeto, supongamos como un auto, y poder decir que un auto tiene puertas, que tiene ventanas, que tiene un motor, que tiene un capot, ¿no? Pero después puede empezar a preguntarse, bueno, ¿y cómo funciona todo eso en su conjunto? ¿Por qué la puerta no se cae cada vez que yo la abro? ¿Por qué la puerta gira solo para un lado y no se puede hacer girar hacia adentro? ¿No? Se empieza ya a preguntar por el funcionamiento y también tratar de establecer algunos hilos conectores que le permitan ir leyendo cómo funciona. Y hay un tercer estado, dice él, que es muy, muy importante que un profesional, que un científico pueda acceder, que es el estado abstracto, dice él, donde el espíritu emprende informaciones voluntariamente sustraídas a la intuición. Ya no es solamente lo que me parece, ya no es solamente esto intuitivo, ¿no? Esto primerísimo, sino que también empieza voluntaria a encontrarse con conclusiones que van más allá de la experiencia inmediata, que van más allá de esos primeros acercamientos superficiales que uno puede tener con aquello que está queriendo aprender, con aquello que está queriendo explicar. Y este empieza a polemizar, dice él, abiertamente con la realidad básica, encontrándose con que esa realidad siempre es impura, siempre es informe, ¿no? Que las cosas no están tan claras como aparecían en esos primeros reels de Instagram. Él nos va a plantear que así como está la formación del espíritu, también, dice él, van a haber estos estados del espíritu científico se van a corresponder también con estados del alma, ¿sí? Que cada uno de nosotros se van a ir produciendo algunas cosas en esas instancias de la formación profesional, de la formación científica. Dice que va a haber un primer estado en el cual el alma es un alma pueril o mundana, dice él, ¿no? Que va a estar animada como por una curiosidad ingenua, como querer acercarse, pero desde la superficialidad, desde lo simple, desde una visión rápida, acelerada, ¿no? Que le permita más o menos tener una primera detección de las cosas, acercarse a esta diversidad, pero para decir solamente que hay mucha diversidad, que hay mucha riqueza, pero no para poder diferenciarla, para poder ver cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? Después hay un segundo momento donde ese alma pueril mundana se transforma en un alma profesoral, dice, ¿no? Donde ya como uno empezó a aprender algunas cosas, ya puedo describir cómo funciona el autismo, ya puedo describir cómo funciona el trastorno generalizado de ansiedad, ya puedo empezar a describir estos nombres raros que aparecen, ya me transformo en un profesor, ¿no? Ya soy yo el que filma los reels, ya soy yo el que empieza a decirle a los demás cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas. Ya les cuento todo lo que sé y les atribuyo, les transmito todo lo que he aprendido, ¿no? Entonces se transforma en un alma profesoral y tiene como trampa la idea de que puede llegar a pensar que lo conoce todo, que lo sabe todo y que las cosas funcionan únicamente como él ha aprendido. Dice Bachelard que hay un tercer momento donde el alma, dice, se transforma en un alma que entra en trance de abstraer y de quinta esencial, ¿no? Palabras dificilísimas, muy propias del momento histórico donde él estaba viviendo y muy propias también de cómo él había podido salir
de las matemáticas, ¿no? Él había empezado a conectar las matemáticas con otro montón de campos disciplinarios, entonces él sentía que, bueno, que su alma estaba empezando a entrar en una especie de trance, ¿no? Entonces él dice, el alma científica también entra en este trance donde busca las abstracciones y donde busca estas cuestiones más de poder producir nuevas conclusiones en interacción con otros. Pero dice que este tercer momento, que le plantea como el más elevado de la formación científica, dice que es una conciencia dolorosa y que va a estar librada a los intereses inductivos, siempre imperfectos, ¿no? Es una conciencia en la cual uno se da cuenta de que en realidad el problema que estamos abordando, lo que venimos trabajando, es mucho más grande que nuestras conclusiones, más allá de que nuestras conclusiones nos puedan ayudar a poder realizar intervenciones sobre la realidad, para poder acompañar, para poder realizar intervenciones y acciones sobre los problemas que decidimos abordar. Pero que estos razonamientos siempre van a ser parciales, siempre van a ser imperfectos, por más bien trabajado que estén, por más elocuencia que hayamos alcanzado, por más esfuerzo que hayamos hecho en la investigación, esa realidad de ese objeto siempre va a tener más conexiones de las que pensábamos, ¿no? Quizás cuando nosotros el día martes iniciábamos el juego de presentaciones, era difícil pensar que se formara toda esa telaraña como planteaba alguno de los compañeros, ¿no? Pero en la medida en la cual nosotros hubiéramos seguido sumando gente, eso seguiría multiplicándose, ¿no? Y vemos cómo en ese punto el alma en trance de astraeria y quinta esencial va a darse cuenta de la magnitud, de que esto no se puede tener la verdad absoluta y saberlo todo, sino que, bueno, uno se vuelve un poco más humilde a la hora de abordar estos problemas, dice Bachelard. Según Amalia Baumgart, en todo esto que vimos de Bachelard, ¿no? Nos permite adentrarnos propiamente en el campo de la psicopatología. Bueno, ¿con qué espíritu vamos a entrar en este campo? ¿Con qué alma vamos a entrar en este campo? Lo más probable es que en principio entremos desde una curiosidad ingenua, ¿no? Desde ese espíritu más concreto, desde ese alma más pueril, y que en la medida en la cual vayamos aprendiendo más cosas, nos pase esto de pensar que sabemos, ¿no? Entonces podemos decir cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas. Ahora cuando yo termine de cursar la cátedra de psicopatología voy a saber todo acerca de, ¿no? Y la expectativa, la propuesta es que nos vayamos acercando cada vez más a ese momento doloroso donde nos encontramos con que no vamos a poder saberlo todo, pero que sí vamos a poder saber muchas cosas y estar muy atentos a la realidad del otro para que el otro también nos vaya contando qué es lo que vive, qué es lo que le sucede, ¿no? Por eso Amalia Baumgart va a decir que la psicopatología es un campo heterogéneo. Entonces ya comienza diciéndonos que no es un campo en el cual sea todo lo mismo, sea homogéneo, que no podemos pensarlo como estas grandes bolsas que a veces uno ve en las redes sociales, ¿no? Pareciera que todo es autismo, pareciera que todo es ansiedad, pareciera que todo es depresión, que en estas tres, cuatro categorías podríamos meterlo todo, ¿no? Y dice, no, este es un campo heterogéneo, es un campo donde vamos a encontrarnos con mucha diversidad. Eso no quiere decir que no existan particularidades, que no existan algunas situaciones que se repitan en varios sujetos, pero sí quiere decir que es importante que estemos abiertos a esa heterogeneidad. Ya dice que en principio esa heterogeneidad tiene mucho que ver con las prácticas, ¿sí? Que requieren de distintas instancias para esta transmisión. O sea, no va a ser lo mismo la visión que va a traer la neurociencia, de la que va a traer el psicoanálisis, de la que va a traer la psicología, de la que va a traer la medicina, de la que va a traer la psiquiatría, ¿sí? Van a haber varias prácticas diferentes que requiere también que nosotros estemos atentos y vayamos aprendiendo cómo funcionan cada una de ellas, ¿sí? Y que podamos ir articulando también los espacios reflexivos, críticos, en la formación teórica, ¿sí? Que nosotros desde la teoría nos demos como un segundo tiempo
para poder pensar eso que sucede en las prácticas, y las prácticas que a nosotros específicamente nos interesan en este espacio van a ser las prácticas docentes de ustedes. Todo esto, dice ella, siempre articulado con el análisis personal, con ver de qué manera estoy introduciéndome en estos espacios, de qué manera estoy acompañando, de qué manera estoy enseñando, ¿sí? Con qué objetivos, a qué intereses estoy respondiendo. Y la supervisión de los casos, dice ella, ¿no? La responsabilidad que tenemos de siempre ir también contrastando nuestra experiencia con la de otros colegas que nos ayuden a seguir pensando desde otros lugares, con la posibilidad de participación tanto en los ámbitos asistenciales públicos como en los privados, ¿no? Y poder entender también las diferencias de funcionamiento de cada uno de esos espacios. Entonces, como vamos viendo, la psicopatología es un campo heterogéneo que tiene sus complejidades muy marcadas, que tiene diversidades muy presentes y que vamos a tener que poder leerlas desde diferentes dimensiones. Si agarramos una gran bolsa y queremos meter todo junto en el mismo lugar, vamos a estar en mucha dificultad. Ella va a plantear que hay una serie de diversidad de criterios para poder definir lo que es la anormalidad psíquica, ¿no? Vamos a adentrarnos más adelante en lo que Fosato y Angelino van a llamar la ideología de la normalidad, anormalidad, y vamos a cuestionar bastante, ¿no? Desde cuándo existe esta idea de normalidad, qué es lo normal, si lo normal existe, qué es lo anormal, si lo anormal existe, qué tratamiento se le da a lo anormal, ¿no? Todas estas preguntas nos las vamos a hacer. Pero ella se pregunta ahora cuáles son un poco los criterios desde los cuales se podría definir que algo es anormal. Ella va a decir que en primer lugar suelen haber criterios ideológicos, ¿sí? Que son los que expresan juicios de valor. Todo lo que sea diferente a como yo lo veo, a como las cosas son importantes para mí, a lo que yo considero verdadero, va a ser anormal. Se considera normal también a aquello que no se adecua a una norma que se define momentáneamente como normal, ¿no? Aquello que no se adecue a lo que se ha instaurado como norma dentro de una sociedad, como norma dentro de un conjunto de científicos, como norma dentro de la escuela, como norma dentro de la familia, en un momento histórico determinado, va a ser anormal, ¿sí? Entonces acá empezamos a ver algunas tensiones, ¿no? Lo que en un momento determinado sería normal, en otro momento histórico probablemente sería normal. Lo que en algún momento anterior fue anormal, como por ejemplo, no sé, antes de los 90, las diversidades sexuales estaban en los manuales de psiquiatría como psicopatologías, ¿sí? Uno estudiaba la psicopatología del homosexual y mejor dicho, la homosexualidad como una psicopatología. Pero, dado las transformaciones sociales que hemos vivido, las liberaciones que han realizado los movimientos, sobre todo de los feminismos y de diversidades sexuales, esa normalidad fue transformándose y hoy día la encontramos como parte de la vida normal, ¿no? Hoy día hasta eso ha transformado también las leyes y hasta vemos que personas del mismo sexo hoy día pueden contraer una unión civil como el matrimonio, ¿no? Todos derechos que se han ido conquistando. En segundo lugar, dice ella que otro criterio que se puede tratar de utilizar es el criterio estadístico. Entonces, decir, bueno, lo que más se repite, ¿no? Se define lo normal de acuerdo a una determinada frecuencia de aparición de los fenómenos a estudiar respecto de la población total, ¿no? Entonces, lo que más aparece, lo que más se repite, lo que más frecuencia tiene, entonces eso va a ser lo normal, ¿sí? ¿Qué tenemos como dificultades ahí? Y que en realidad también pueden repetirse cosas que estén muy cerca de la enfermedad mental más que de la salud mental, ¿no? Entonces, vamos a ir adentrándonos en la cátedra, en ver también un poco qué lugar ocupan estos criterios estadísticos y cómo están en profunda relación con los criterios ideológicos, ¿sí? Cómo se construyen las estadísticas que después dan los resultados que en general suelen estar bastante cercanos a los criterios ideológicos, ¿sí?
Y hay un tercer criterio que ella plantea como criterios teleológicos, donde lo anormal y lo normal se definen según aquello que se aproxima a lo óptimo, ¿sí? Al mejor funcionamiento posible. Lo óptimo, ahí entramos en el problema de cómo lo definimos. ¿Quién va a definir qué es lo óptimo? ¿Sí? Dice Amalia Baumgart que lo óptimo en general suele estar descrito en términos religiosos, en términos filosóficos o en términos políticos, ¿sí? Que suelen ser un poco los que se atribuyen el poder de poder definir qué sería el funcionamiento óptimo de una situación vital, ¿sí? Entonces, fíjense cómo van apareciendo complejidades dentro de este campo, ¿no? Los diferentes criterios desde los cuales se puede definir que algo es normal o anormal. Y también vamos a cuestionar en la cátedra si esta normalidad y anormalidad desde estos criterios poder ver de manera crítica realmente qué efectos produce definirlos desde un lugar y desde otro, ¿sí? Seguimos un poquito adelante. Ella va a decir que en este campo habíamos dicho que había una heterogeneidad de prácticas, que había una heterogeneidad de discursos, y van a haber diferentes discursos que van a estar interactuando. Sobre todo, y como entre los más dominantes, ¿no? Aparecen lo de las psicologías, entre las cuales encontramos la psicología clínica, que tiene que ver con el diagnóstico y el estudio de la personalidad, con el trabajo que en general se hace dentro de los consultorios, de las escuchas, la psicología general, que aporta sus conocimientos acerca del funcionamiento de la subjetividad, y las neurociencias y la sabiduría hindú, dice, ¿no? En función a que hoy día vemos, por ejemplo, la utilización de la meditación como una herramienta privilegiada, ¿no? Cómo se ha recurrido en esos espacios a filosofías hinduistas, a filosofías budistas, ¿no? Muy propias también de algunos requerimientos ideológicos, plantean algunos autores de este momento histórico, ¿no? Un tercer discurso que va a estar ahí presente es el de las psiquiatrías, que van a ser los encargados de construir las nomenclaturas. Ellos van a ser los que van a ponerle nombres a cada psicopatología que, entre comillas, se descubra, ¿no? Van a ser los que nomenclen, van a ser los que llamen, los que proclamen y los que convoquen un nombre, ¿no? Son los padres, digamos, ¿no? Son los que pueden poner en el DNI ahí el nombre que quieren para cada psicopatología que van descubriendo. Y las psiquiatrías se van a basar principalmente en la recolección de signos y síntomas, ¿sí? Hablamos de síntomas como aquello que refiere un paciente, por ejemplo, cuando hablamos del dolor, hablamos de un síntoma, el paciente va a estar contando, me duele, pero no hay ningún instrumento a través del cual se pueda objetivar el dolor, ¿sí? Cuando hablamos de un signo, hablamos de aquellas cosas que sí puedan ser objetivadas a través de algún instrumento. Por ejemplo, la presión arterial, la fiebre, que uno puede tener un termómetro o un tensiómetro a través de los cuales se mide cómo está el funcionamiento orgánico y eso se transforma en un signo, ¿no? Si hay constantemente tensión alta, se transforma en un signo de la hipertensión. ¿Sí? Si hay constantemente fiebre alta, puede ser un signo de alguna infección o ya sea virósica, ¿no? Ahí no quiero entrar de más en el campo de la medicina. Y también van a estar los síntomas, que son aquellos que puede remitir el paciente. Me duele acá, dice un paciente, pero eso en sí mismo no va a ser indicador de mucho, ¿no? El doctor va a poder empezar a revisar ahí, a ver qué es lo que está produciendo ese dolor, ¿no? Pero lo que se siente, el síntoma, va a ser específicamente el dolor. En general, la psiquiatría se organiza a través de la recolección de estos signos y síntomas. En tercer lugar, también vamos a encontrar las teorías psicoanalíticas, donde los síntomas, esto que el paciente dice, esto que el paciente remite, a diferencia del campo de la medicina, donde vamos a estar buscando a ver qué órgano duele detrás de eso, ¿no? Cómo se produjo, nos vamos a preguntar por el sentido del síntoma
partiendo de la propuesta que tiene Freud de que el síntoma es una elaboración secundaria que se produce para resolver un conflicto entre instancias psíquicas, ¿sí? Entonces, estos síntomas van a tener un motivo, un propósito, y es el resultante de este conflicto entre instancias psíquicas. Así como planteábamos en la clase del martes, que cuestiones que comenzaban en una punta del hilo podían en realidad pasarse a la otra esquina, ¿no?, de ese hilo. Freud va a plantear esto, va a decir, los síntomas en realidad se transforman como una resolución de un conflicto entre dos partes, entre dos deseos, entre dos voces, entre el deber y el querer, ¿no?, entre diferentes instancias que puedan presentarse ahí. Va a presentarse como una resolución de ese conflicto. Y entonces lo que tenemos que trabajar en realidad va a ser el conflicto que está detrás de ese síntoma. Eso Freud proponía como dispositivo la posibilidad de la escucha a través de la asociación libre, ¿no? Tradicionalmente las psicopatologías siempre se vieron asociadas a la enfermedad mental, ¿no? Cuando yo digo que enseño psicopatologías en la facultad, todo el mundo dice, enseñas enfermedad mental, ¿no? Porque en general hay una asociación que se produjo ahí hace mucho tiempo. Entonces, Irene Kremer, una doctora, psiquiatra, pediatra, psicoanalista, nos va a proponer empezar a correr un poco el eje y hacernos preguntas desde la salud mental también, ¿no? Si las preguntas en el campo de la psicopatología solo venían desde la enfermedad mental, ella dice, empecemos a preguntarnos también a qué llamamos salud mental, ¿sí? Entonces ella dice, la psiquiatría infanto-juvenil es una especialidad que se ocupa de la salud y de la patología mental de los bebés, niños y adolescentes, ¿sí? Pero, ¿a qué vamos a llamar salud mental? ¿A qué consideramos enfermedad en psiquiatría infanto-juvenil? Ella va a recurrir a Winnicott, y Winnicott decía que en asuntos humanos nada es incuestionablemente definido, y ¿quién puede decir dónde termina la salud y dónde comienza la enfermedad? O sea que Winnicott plantea que acaba de haber una relación dialógica constante entre la salud y la enfermedad. Va a haber como una conversación donde los límites, donde las fronteras no van a estar tan claramente definidas como acá tenemos Posadas, Encarnación, el límite está definido a través del río, ¿no? Le dice, acá más bien vamos a estar metidos en el río, nos vamos a preguntar, che, ¿cuándo estamos en Argentina y cuándo estamos en Paraguay? ¿Sí? Él va a decir, no hay tal división tajante, ¿sí? Sino que vamos a estar en un territorio en el cual va a haber mucho de lo que nos puede ir planteando el sujeto acerca de si ciertas situaciones le producen sufrimiento, si ciertas situaciones no le producen sufrimiento, y cómo se organizan los síntomas de este sujeto. Sigo un poquito más. Desde la ley de salud mental, si nosotros nos vamos al campo más legal, ¿sí? La Ley Nacional de Salud Mental, la Ley 26.657, va a plantear la salud mental y esto es muy interesante, ¿no? Porque es la ley de salud mental, no la ley de enfermedad mental. Hay un progreso enorme acá, ¿sí? Esta ley de salud mental va a plantear a la salud como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Fíjense las instancias a las que recurre. Histórico, ya habíamos planteado con Baumgart que la psicopatología, en un momento histórico algo podía ser visto como normal y en un momento futuro como anormal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos este planteo desde la ley de salud mental también. Socioeconómicos, esto es fundamental, ¿sí? Va a tener que ver también con la lucha de clases, va a tener que ver también con las posibilidades de la accesibilidad económica y las barreras que hayan, ¿sí?
Va a tener que ver con factores culturales también, con lo que en determinada cultura sea aceptado o prohibido, y factores biológicos, con la expresión que cada uno de esos afectos, de todos esos procesos, van tomando también en los órganos corporales, y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento, la preservación y el mejoramiento de esa salud mental, implica una dinámica, ¿sí? No es algo estable, es dinámico, de una construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental, entre otros, el derecho a que dicho padecimiento no sea considerado un estado inmodificable. Y acá me empiezan a ocurrir miles de preguntas acerca de los diagnósticos que damos en la infancia. La ley establece que el Estado va a reconocer que en las personas sus padecimientos mentales no van a ser considerados como un estado inmodificable. Pero nosotros, desde los campos profesionales, solemos dar diagnósticos que funcionan como etiquetas que se transforman en estigmas que jamás se modifican en la vida. Entonces acá tenemos que empezar a hacernos estas preguntas. ¿Será que en el campo de la psicopatología nos estamos acercando al cumplimiento también de esta ley de salud mental? ¿O estamos más cerca de pensar las situaciones de salud mental como estados inmodificables? Algo que a mí me preocupa mucho hoy día y es escuchar muchísimos espacios donde se dice, no, no, es que yo tengo tal diagnóstico, ¿no? Yo digo, algo que yo planteo con mis pacientes, bueno, pero eso se cura. Sobre eso podemos trabajar, podemos ver qué es lo que en realidad está contando ese síntoma, qué sentido tienen esos síntomas. No, es que yo tengo ansiedad. Soy una persona ansiosa y me voy a morir ansiosa. Ah, pero podemos trabajar sobre eso, se puede hacer algo sobre eso. La ley establece, ¿no?, que la mirada debería ser desde el padecimiento no sea considerado como un estado inmodificable. Fíjense muchísimo más cuando hablamos de infancia. Va a decir Beatriz Janín que los diagnósticos en la infancia siempre tienen que ser escritos con lápiz, que se puedan borrar, que puedan haber sido transitorios. Necesitamos entonces un cambio de perspectiva, ¿sí? Para que los avances en la comprensión del funcionamiento mental sean incorporados en los consultorios que se ocupan de niños y adolescentes, brindando valiosas herramientas que no solo contribuirán a ayudar a los pacientes y sus familias, sino también enriquecerán la experiencia profesional. No podemos, algo que está pasando hoy día es que solamente las tareas se organizan desde test, desde propuestas que ya están absolutamente organizadas, que están anticipadas al sujeto con el que se van a encontrar. Y acá el cambio de perspectiva es necesario para poder acercarse desde el consultorio, desde la relación con estos sujetos, desde ese vínculo transferencial que se establece y que vayan transformando no solo la experiencia de los sujetos con los que nos encontramos, sino también de los profesionales que atendemos. En el caso de ustedes, de los docentes, ¿sí? Las primeras teorías psicoanalíticas, dice Irene Kremer, analizaban el desarrollo psicoemocional desde la reconstrucción de los relatos de pacientes adultos con patologías diversas, sin detenerse en las observaciones del niño sano. Ella dice, teorías adultomórficas y patocéntricas, o sea, estaban centrados en los discursos de los adultos y centrados en la psicopatología, centrados en lo enfermo. Necesitamos también, dice ella, hacer una revisión de todos estos discursos para poder también empezar a traer la propuesta de salud, ¿sí?
no leer todo en términos de indicadores psicopatológicos, sino empezar a leerlo también en conflictos situacionales, en conflictos situados, en conflictos entre instancias psíquicas, entre síntomas que nos están indicando alguna otra cosa. ¿Sí? Fíjense qué importante el campo de la psicopatología, cómo nos va invitando a revisión de varias cuestiones prácticas, ¿no? En resumen, salud no es comodidad, dice Kremer. O sea que no estamos saludables cuando estamos cómodos solamente, ¿no? No está todo el día cómodo, teniendo toda disposición, no necesariamente salud, sino que la salud, como decía la ley de salud mental, tiene esta cuestión dinámica. Cuando esté todo demasiado bien y el niño o la niña nunca se angustie, nunca se ponga triste, nunca se enoje, sus padres interpreten todo correctamente y en el momento oportuno lo que necesita, cuando no se presenten conflictos o estos se solucionen de inmediato, va a haber que estar atento, ¿no? Ahí dice Irene Kremer, justamente necesitamos más bien estar atentos a la dinámica. Si está todo demasiado estable, tenemos que empezar a hacernos preguntas, ¿no? Será necesario explorar las capacidades reales de las que dispone ese niño, ¿no? No ver solamente siempre desde la falta, desde lo que no funciona, sino poder explorar las capacidades y qué lugar le vamos a dar y su entorno más cercano para crecer emocionalmente y sentirse vivo, ¿no? Pensar no solo en el niño, sino también ampliar esa mirada desde una propuesta casi como más sistémica a la familia, a las personas que acompañan a este niño en su proceso de constitución subjetiva, ¿sí? Ella dice, es una consideración global de lo de arriba expresado, aplicable a amplios campos del trabajo médico, psiquiátrico y psicoanalítico. Se pasa de una visión reduccionista a otra de carácter integrador y pluralista, ¿sí? De reducir todo a el niño tiene tal y tal problema, como si fuera una especie de auto que uno lleva al mecánico, no le funciona la batería, no le funciona el motor, no le funciona esto o aquello, para pasar a una visión mucho más integradora y pluralista, ¿no? Donde entre también la familia, donde entre también la escuela, donde entren otros agentes de esa escena, ¿no? En otras palabras, dice Irene Kremer, esta concepción implica un prospectivo y enorme esfuerzo educativo que incorpore información crítica, selectiva para el nivel profesional, así como actividades docentes y educativas a nivel general de los equipos de salud y en particular en pediatría y salud mental. En todos estos campos necesitamos, ¿no?, este esfuerzo prospectivo también de poder mirar hacia adelante, hacia el futuro, en función de esas capacidades que se han explorado y que se han dado lugar dentro del tratamiento, dice Irene Kremer, ¿no? Así que un poco hasta acá la propuesta. Les voy a dejar también subido en el aula virtual el PowerPoint para que tengan acceso. La idea es que puedan ir relacionándose con los materiales que les hemos propuesto y que esta presentación también les ayude a preguntarse por las definiciones de este campo nuevo que comenzamos a explorar en las psicopatologías. Así que, bueno, hasta aquí la presentación de hoy.